Y en este recorrido por los recuerdos de Sandro nos hemos encontrado aquí con Graciela Guiñazú, que es una periodista destacada aquí de Argentina y que además se ha destacado, entre muchas otras cosas, por seguir muy de cerca la vida de Sandro, tanto que ha publicado varios libros sobre él, ha estado en su casa. Me contaron, yo no sé, Graciela, si es verdad, pero creo que era la única periodista que Sandro le permitía entrar a su casa y hablar con él. ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Te he conocido en Junín cuando se inauguró la escultura, Sí. La primera escultura de Roberto. La verdad es que yo entraba en la casa, pero en la parte que nosotros llamamos el locutorio, que es donde recibía él a las nenas y a los nenes el día de su cumpleaños, el 19 de agosto. Allí le hice varias entrevistas y luego lo entrevistaba en todas partes, es decir, en un restaurante, en el camarín, en el escenario, en Buenos Aires, en Rosario, en Junín. Otra vez las campanas volarán. ¿Cuándo empieza esa etapa tuya siguiendo a Sandro periodísticamente? Bueno, yo era periodista en ese momento de Crónica Televisión, que es un canal de noticias de Buenos Aires, de Argentina. Cubría todo tipo de reportajes y notas, desde policiales, espectáculos, lo que se te ocurra. Y un día me mandan a la casa de Banfield a hacer un informe que se llamaba ¿Qué le pasa a Sandro? Eso fue en el año 1995. Cuando empieza a conocerse la noticia de su enfermedad y de su Fue quebranto antes, de lo que pasa salud. es que Roberto, cuando no actuaba, se recluía en su casa. Entonces, cada tanto se hacían informes sobre dónde estaba. Oh. Y yo fui durante unos meses todos los días a la puerta de Banfield, me paraba y pasaba una vecina, le tocaba el timbre, hablaba con el señor de la esquina, y así iba haciendo informes sobre la vida de Roberto. Y él más de una vez me vio por el portero visor. Entonces, cuando por primera vez lo veo, en 1996, cuando debuta con Historia Viva, en San Nicolás, que fuimos a cubrir su regreso ahí, él ya me conocía de cara. Claro. Ese día no me dio una nota. Hice todo el recital, fui al camarín, hicimos tomas con la cámara y cuando termina, tocaba el momento del reportaje y él dice, c'est fini. No. Y así mira a cámara y dice, c'est fini, y c'est fini, no me dio la nota. Frustración total. Tremenda, porque yo la verdad es que tenía como un entusiasmo por conocerlo. Después lo vimos en el restaurante que había cerrado para él y él estuvo contando chistes, todavía fumaba Roberto. Y a partir de ahí siempre el canal me mandaba a mí. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si yo haré moriré yo por ti. ¿Cómo se dio el momento en que ya después del Cefini Del se dio CFDI pasaron 2 la años. ¡Ay, bastante! Porque- 2 años en que seguiste tocando a su timbre. Exactamente, y ¡Qué en el persistente! 98 debuta él en Gracias 35 años de amores y pasiones en Rosario. Vamos con el dueño del canal, Héctor Ricordo García, que es un prócer del periodismo en Argentina, a hacerlo. Y él ahí apenas me ve, me dice, hoy sí te voy a dar una nota. No, friegue. De todas formas, como él tenía que contar su enfermedad, lo eligió a García para darle esa primicia, para contarle lo que le sucedía, su enfisema. Pero cuando termina esa nota, que nos quedamos todos impactados, porque él nos cuenta cómo casi se muere. Era la primera vez que Era se la conocía la gravedad de su situación Exactamente. de salud. Y cuando termina esa nota dice, bueno, vamos a distendernos, Gracielita, te voy a dar una nota sobre otra cosa. Y hablamos sobre los osos de peluche que le tiraban las fans, las bombachas, la cadenita, él tenía una pulsera de oro macizo que había hecho con todas las cadenitas que le tiraban las fans, el anillo de sello que siempre llevaba. Y a partir de ahí ya siempre lo entrevistaba. Y ya él me decía Gracielita y yo le decía Don Sánchez. O sea, Sí. que era una amistad como periodística, no amistad de ir a tomar algo, de hablarnos por teléfono. Pero por supuesto, cuando él empezó a grabarse en su estado de salud, inclusive en el 2002, que estuvo muy grave, yo pasaba por el sanatorio, le dejaba un recuerdo. Yo sabía que él era muy devoto de la Virgen de San Nicolás y me fui una vez hasta San Nicolás y le compré un rosario y se lo Qué llevé. bonito. Cuando me casé lo invité a mi casamiento. ¿Y fue? No vino, Ah. me mandó saludos. Pero bueno, realmente yo lo quería mucho. Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no sé irán, porque a mi lado tú no estás.
Me imagino que tuviste muchas oportunidades de conversar con él, conocerlo como Roberto Sánchez. ¿Cómo era Roberto Sánchez? Sabemos quién era Sandro, porque obviamente lo hemos visto en películas, en sus canciones, pero ¿cómo era Roberto? Bueno, Pilar, eso era lo que a mí más me atormentaba, saber cómo era Roberto. De hecho, yo, como te dije antes, le decía Don Sánchez, porque Sandro, me parecía que no, porque él no se llama Sandro. Y Roberto no tenía tanta confianza al principio, entonces le decía Don Sánchez. Y en cada entrevista que le hice durante los 10 años que compartimos, trataba de llegar a él desde ese lugar. Y él algunas cositas me ha contado, por ejemplo, me contó cuando se enamoró de Olga. Hagamos un break ahí, porque es que Graciela lo conoció como en un antes y un después, con su familia anterior y luego, bueno, viviste periodísticamente su paso hacia su nuevo hogar. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo lo que te podría decir Cuando es lo que conociste, ¿estaba con quién? estaba con su pareja desde hacía muchos años, con María Elena Albornoz, que vivía con él y además Ahí en Banfield también. Y vivía con los hijos de ella y a los nietos de ella los había criado también un poco como si fuera el abuelo. De hecho fue el padrino de la boda de la hija menor de María Elena y yo a ella la conocí. Inclusive en mi primer libro, Sandro el ídolo que volvió de la muerte, yo le dedico un capítulo a María. Yo siempre la impresión que tenía es que él no estaba enamorado. De ella. Que él la quería mucho y que estaba agradecido porque María Elena había cuidado a la mamá, a doña Nina. Ah, sí, es que hay una confusión porque algunos dicen que fue doña Olga la que él cuidó, que era la enfermera, pero fue María Elena. Fue María Elena. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa ruptura? O sea, ¿qué te Yo creo que lo que le pasó a Roberto es que él ya estaba enfermo y él se dio cuenta que quería vivir de otra manera. Él estaba en una búsqueda, tal vez no se animaba a decir que estaba en esa búsqueda. Tampoco era un hombre que salía, con lo cual su búsqueda se acotaba bastante. Y él un día la ve a Olga, que la conocía hacía muchísimos años, porque Olga trabajaba como secretaria en la oficina del Castillo, en Boedo, que eran unas oficinas que tenía Roberto, y un día la ve distinto. Y cuando la ve distinto dice, yo quiero vivir con esta mujer el resto de los días que me queden. ¿Él te alcanzó a comentar algo de que estaba enamorado de...? Bueno, a él, con Olga, esto que te cuento, le pasó en marzo del 2004. Yo este libro lo escribí, se publicó en el 2004. Que estamos viendo acá. Que estamos viendo. Entonces, la siguiente vez que lo veo a Roberto me dice, me hiciste reír mucho con el libro, porque él ya estaba enamorado de Olga y ya se estaba separando. Yo después lo vuelvo a ver en... ¿Y ya hablas algo de eso? No, yo no sabía nada, era allá. súper secreto eso. Imagínate que él estuvo cortejando a Olga desde marzo del 2004 hasta octubre del 2004, cuando Olga le dice que sí. Yo lo vuelvo a ver a él en marzo de 2005, él confiesa que es soltero, que se separó de María Elena, ya estaba viviendo con Olga, y yo a él personalmente lo vuelvo a ver desde julio del 2004, que fue la última vez que lo vi, en noviembre de 2005. ¿Cuánto duró lo de María Elena? Y como 20 años. Oh, ya. Lo que pasa es que ahí hay como no hay un dato cierto por qué él puso 20 años, porque debe ser desde el momento en que la conoció, se separó de su pareja anterior y empezó a estar con ella. Yo creía que era más por tener una familia, por estar acompañado, porque él era un hombre muy solo. A mí esa familia me llamaba la atención, pero bueno, cuando lo vuelvo a ver en noviembre de 2005 en Banfield, en el locutorio, le digo, ¿cómo estás, Roberto? Así que te separaste, estabas soltero y ahora estás con otra persona. Sí. ¿Y me qué te dice, antes de darme la nota, estoy enamorado, muy enamorado. Y en la nota, lo que él me contó fue el poema que le dice a Olga cuando la ve, que se lo recita por teléfono, que es: tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso está en tu boca. Sabes, Graciela, que es muy importante que me estés diciendo esto, porque a raíz de la entrevista que yo le hice a doña Olga en Junín y de todo lo que se ha especulado después de la muerte de Sandro, bueno, y con las redes sociales pues se publica mucha cosa y hay quienes cuestionan ese enamoramiento de Sandro hacia la señora Olga Garaventa. Y bueno, uno como si uno no vivió de cerca eso, pero tú como periodista sí pudiste, y si Sandro te dijo esas palabras, pues qué él mejor me dijo testimonio. Le digo, ¿cómo estás de tu corazón? Más o menos este fue el diálogo antes de la entrevista, y me dice, estoy muy feliz. Dios me dio una oportunidad que no pensé que me iba a llegar. Y me lo dijo con los ojos brillosos, Qué bueno. de emoción. Yo luego la conocí a Olga muchos años después, el día que falleció Roberto en el Congreso de la Nación. ¿No la conocías de No la antes? conocía personalmente. Y ahí empecé a entender lo que a él le había pasado.
Porque Olga es una persona sencilla, Sí. culta, porque tiene una educación, tiene una historia muy dura de vida, que sabe escuchar, que tiene una risa alegre, que lo trataba a él como un hombre, no como un ídolo, que le Eso. daba un lugar en la casa que tal vez él nunca había encontrado, o lo había encontrado cuando era muy joven y ya no lo tenía, y era lo que él necesitaba, con eso necesitaba reencontrarse. Qué bueno. Y de verdad yo lo que digo, lo que sostengo, lo que creo, y mucho más después de conocerla a Olga, es que uno, solamente por amor, puede pasar por lo que ellos pasaron. Porque ellos vivieron juntos 5 años. De esos 5 años, 2 fueron de felicidad. El tercero, más de espinas que de rosas. Ay, El sí. cuarto, de muchísimas espinas. Y el quinto, rodeado de espinas. Y lo que se vino después. Entonces yo digo que uno, para acompañar y sostenerle la mano a alguien en determinados momentos, realmente tiene que estar enamorado. Porque vos no podés estar con una persona, por más interés económico que haya, Tienes por más que razón. vos puedas heredar lo que sea, si no hay amor. Es verdad. Buscas una cuidadora, buscas otra persona, no estás sosteniéndolo la mano. Y además Olga, a mí cuando hicimos Sandro Íntimo, me relató 2 o 3 veces cómo fue el momento en que Roberto se murió. Ah, sí, me lo comentó. Y yo te aseguro, Pilar, que a mí me conmovió lo que ella me transmitía y cómo lo sentía. Y de hecho, cuando estábamos leyendo las correcciones del libro para entregarlo a imprenta, ella no podía leerlo de corrido. La emoción que ella sentía, la risa con la que se reía en una anécdota que descubría que habíamos puesto ahí. El día que descubrimos, que fue de casualidad buscando un buen final para el libro, que fuera un final feliz, que Roberto le había pedido la mano a los hijos y no antes que a ¿serio? ella. Ella se murió de la emoción y yo digo, Qué bueno. eso es amor, realmente es amor. Y respeto. Y si Roberto, también lo sostengo por lo que yo lo conocí, decidió dejar de cantar en el 2004, que nadie sabía que el 16 de mayo iba a ser el último recital, que fue con La Profecía, fue también por amor. Porque él antes necesitaba del público para seguir viviendo. Porque yo eso se lo pregunté muchas veces. ¿Por qué cantás con oxígeno, no Sí, con ese sí. tubo? ¿Por qué te expones así? En 2004 los recitales fueron muy jorobados. ¿Todo eso está aquí? ¿En Eso ese está libro? un poco ahí, está un poco en cada lugar. Aquí está incluso la foto tuya con... Sí, esto es en el camarín. ¿Le preguntaste acerca de la paternidad? Sí, Si él añoraba un hijo, ¿por qué no los tuvo? ¿Qué pasó? Sí, se lo pregunté muchas veces. ¿Por qué no se dio? Porque él no estaba preparado cuando era joven para tenerlo y luego ya la vida había pasado y no había encontrado la persona. Y con de quien esa hacerlo. chica Sandra que anda por ahí diciendo que es hija. Yo no la conozco por televisión. De todas formas, yo creo, y bueno, lo digo con una cierta experiencia de vida, porque algo así ha sucedido en mi familia, que cuando vos querés saber realmente, vos obrás de otra manera. Ella tuvo y lo sabía cuando Roberto estaba enfermo, porque de hecho el ADN se hizo con él en vida y antes de que él fuera internado, y tuvo muchas oportunidades durante 3 años de acercarse a él, inclusive cuando él estaba muy enfermo, y no lo hizo. Ella reapareció o apareció en los medios por primera vez con él ya fallecido y eligió los medios. Entonces a mí eso me llama la atención, porque además yo conociéndolo como lo conocía Roberto Sánchez, digo, era un caballero, una persona íntegra, una persona de muchísimos valores. Y si él hubiera sospechado que él tenía una hija, la hubiera reconocido, porque de hecho en este libro yo cuento, cuando le pregunto, ¿y todos los hijos que dijeron que tuviste en el exterior del país? Sí. Y él me dijo, si yo hubiera tenido un hijo, lo hubiera reconocido. Y yo te aseguro, Pilar, que si él supiera que ella era su hija, la hubiera reconocido. Tal vez la justicia con el tiempo diga otra cosa y me contradiga lo que yo estoy diciendo, Sí. pero a mí me hace un poco de ruido ciertas actitudes que ella ha tenido, porque yo creo que cuando vos lo que buscas es la verdad, no lo haces a través de la prensa y a través de los escándalos, y lo haces con respeto, y te hubieras acercado a él cuando él estuvo tan mal. Tuviste un año con él internado. Digamos, a ver, yo me acerqué al sanatorio muchas veces a llevarle una oración, un rosario. ¿Cómo no lo vas a hacer vos que pensás que tenés un vínculo? Graciela, ¿y tú qué le dices a toda esa gente que, bueno, hay mucha gente que quiere a doña Olga, pero hay mucha gente también dentro de sus nenas que dicen que allí no hubo tal amor ni nada de eso y le han combatido muchísimo? Tú, desde tu punto de vista como periodista, ¿qué le dices a esto? Bueno, yo diría, Pilar, que primero Roberto era un hombre muy inteligente, que estaba en sus plenos cabales
el día que le dijo a Olga, venite a vivir conmigo, que eso fue, digamos, en febrero del 2005, ella empieza a vivir con él. Él no necesitaba casarse, lo hizo por una necesidad espiritual de él y una convicción. No se casó nunca antes porque no había encontrado a la mujer ideal. Él me dijo, cuando quise no pude, porque era cuando estaba con Julia Viciani y Julia era separada. Y luego con María evidentemente no quiso. Con Olga, ¿por qué se casa? Para protegerla. ¿Qué de la vida de María Elena? Falleció. Ah. Falleció hace como 2 años. Lo que te iba a decir es que vos podés pensar, bueno, él la quiso proteger a Olga y por eso se casó. No, Olga ya la había nombrado heredera de todos sus bienes. No hacía falta que se casaran. Él se casó porque quiso. Él eligió además, fíjate vos, no solamente el lugar donde casarse, Banfield, que tanto significaba para él, sino que eligió al sacerdote, que era el sacerdote que lo acompañó cada vez que él estuvo internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Casamiento. Si vos no le das un valor a esa ceremonia, si es un trámite para que te herede Olga, como algunos dijeron, para que no quede en el Estado, no te hubieras tomado esa molestia. Por otra parte, además es un error que le hubiera heredado el Estado a Roberto, porque Roberto sí tenía familia, tiene una tía que está viva. Es decir, que no es que él no tenía a nadie en el mundo. De hecho, la tía la vio hasta que él se murió. Así que yo creo que uno muchas veces opina porque le llaman la atención ciertas cosas o porque dice cómo se va a enamorar. ¿Por qué se va a enamorar de ella y no de mí, no de vos, no de tantas mujeres que él tuvo? Sí. Y yo, que soy medio romántica, porque eso me lo transmitió él, digo que uno no elige de quién se enamora. A uno le sucede y listo. Lo que pasa es que no siempre uno tiene la capacidad de verlo y no siempre uno se anima a vivirlo. Imagínate él, con casi 60 años, con un enfisema que sabía que era mortal, con oxígeno y un carrito llevándolo, animarse a vivir el amor, que ¿qué le podía ofrecer él a Olga? Una mansión, una joya. No le podía ofrecer ir a un restaurante, salir, la vida de una persona común, de un matrimonio, ni un noviazgo común le pudo ofrecer. Sí, imagínate cuánto amor hubo en él para durante 9 meses llamarla por teléfono y decirle, Olga, yo soy para vos. Qué bonita historia y qué lindo que la estés compartiendo, Graciela. La verdad es que yo a Roberto lo quise muchísimo, más que como artista, como hombre. Como artista, ¿qué voy a decirles a ustedes que lo conocen? Sí. Es espléndido, creo que es uno de los mejores artistas no solo de Argentina, sino de América. Y como hombre, él ha dado muchos ejemplos y hay pocas personas que son como fue él. A mí a veces me sale hablar medio en presente porque me cuesta creer que se ha ido. Con toda esta movida, digamos, no se ha ido. Esos 3 libros tuviste parte importante, ¿este fue el primero? Este fue el primero. Como la biografía de él cuando estaba empezando el proceso. Claro, y para mí se titula Sandro, el ídolo que volvió de la muerte, porque yo hago como un nexo, una conexión entre su enfermedad y su resurgir como cantante y como ídolo popular, porque él tuvo una época en donde, por lo menos en Argentina, había tenido como un impasse, si bien seguía siendo un ídolo. En el 98 Sandro explota, es un fenómeno que deja de ser grasa, entre comillas, como se decía acá, para ser absolutamente popular, cool, que hasta los rockeros le reconocían el pasado rockero. Este es Sandro de América, una vida en imágenes. Estas son puras fotografías tomadas por ti. No, son de Editorial Atlántida, todo el archivo, y tiene una breve historia, está dividido en capítulos para quien no haya conocido a Sandro pueda tener un acercamiento a él. Ese se publicó en febrero de 2010, al mes de su fallecimiento, y bueno, a mí me parece un libro maravilloso porque contempla todas las épocas de Roberto Sánchez y de Sandro. Y este, que es el de la señora Olga Garaventa, tú transcribiste, o sea, entrevistaste a Olga para... Sandro íntimo, para mí es el más lindo porque es el que nos muestra el Roberto que no conocimos, y la verdad es que Olga ha contado las cosas de un modo que si vos no lo quisiste, si no te enamoraste de él, decís, ojalá esto me hubiera sucedido a mí. Es verdad, es verdad. Agradezco mucho tus palabras y que nos hayas sacado un tiempo para Colombia, que conozca esa historia que tenías por contar. Bueno, Pilar, te agradezco mucho, y a todo Colombia un beso gigante. Y bueno, Sandro vive en nuestros corazones y Don Sánchez, como le decía yo, más que nunca está vivo en esta muestra en el Centro Cultural Borges. Está vivo.
salía, con lo cual su búsqueda se acotaba bastante. Y él un día la ve a Olga, que la conocía hacía muchísimos años, porque Olga trabajaba como secretaria en la oficina del Castillo, en Boedo, que eran unas oficinas que tenía Roberto, y un día la ve distinto. Y cuando la ve distinto dice, yo quiero vivir con esta mujer el resto de los días que me queden. ¿Él te alcanzó a comentar algo de que estaba enamorado de...? Bueno, a él, con Olga, esto que te cuento le pasó en marzo del 2004. Yo este libro lo escribí, se publicó en el 2004. Que estamos viendo acá. Que estamos viendo. Entonces la siguiente vez que le veo a Roberto me dice, me hiciste reír mucho con el libro, porque él ya estaba enamorado de Olga y ya se estaba separando. Yo después lo vuelvo a ver en... ¿Y ya hablas algo de eso? No, yo no sabía nada, era ya. súper secreto eso. Imagínate que él estuvo cortejando a Olga desde marzo del 2004 hasta octubre del 2004, cuando Olga le dice que sí. Yo lo vuelvo a ver a él en marzo de 2005, él confiesa que es soltero, que se separó de María Elena, ya estaba viviendo con Olga, y yo a él personalmente lo vuelvo a ver desde julio del 2004, que fue la última vez que lo vi, en noviembre de 2005. ¿Cuánto duró lo de María Elena? Y como 20 años. Oh, ya. Lo que pasa es que ahí hay como no hay un dato cierto por qué él puso 20 años, porque debe ser desde el momento en que la conoció, se separó de su pareja anterior y empezó a estar con ella. Yo creía que era más por tener una familia, por estar acompañado, porque él era un hombre muy solo. A mí esa familia me llamaba la atención, pero bueno, cuando lo vuelvo a ver en noviembre de 2005 en Banfield, en el locutorio, le digo, ¿cómo estás, Roberto? Así que te separaste, estabas soltero y ahora estás con otra persona. Sí. ¿Y qué te dice? Antes de darme la nota, estoy enamorado, muy enamorado. Y en la nota, lo que él me contó fue el poema que le dice a Olga cuando la ve, que se lo recita por teléfono, que es: tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso está en tu boca. ¿Sabes, Graciela, que es muy importante que me estés diciendo esto? Porque a raíz de la entrevista que yo le hice a doña Olga en Junín y de todo lo que se ha especulado después de la muerte de Sandro, bueno, y con las redes sociales pues se publica mucha cosa y hay quienes cuestionan ese enamoramiento de Sandro hacia la señora Olga Garaventa. Y bueno, uno como si uno no vivió de cerca eso, pero tú como periodista sí pudiste, y si Sandro te dijo esas palabras, pues qué mejor testimonio. Le digo, ¿cómo estás de tu corazón? Más o menos este fue el diálogo antes de la entrevista, y me dice, estoy muy feliz. Dios me dio una oportunidad que no pensé que me iba a llegar. Me lo dijo con los ojos brillosos de emoción. Yo luego la conocí a Olga muchos años después, el día que falleció Roberto en el Congreso de la Nación. ¿No la conocías de antes? No la conocía personalmente. Y ahí empecé a entender lo que a él le había pasado. Porque Olga es una persona sencilla, culta, porque tiene una educación, tiene una historia muy dura de vida, que sabe escuchar, que tiene una risa alegre, que lo trataba a él como un hombre, no como un ídolo, que le daba un lugar en la casa que tal vez él nunca había encontrado, o lo había encontrado cuando era muy joven y ya no lo tenía, y era lo que él necesitaba, con eso necesitaba reencontrarse. Y de verdad yo lo que digo, lo que sostengo, lo que creo, y mucho más después de conocerla a Olga, es que uno, solamente por amor, diga otra cosa y me contradiga lo que yo estoy diciendo, pero a mí me hace un poco de ruido ciertas actitudes que ella ha tenido, porque yo creo que cuando vos lo que buscas es la verdad, no lo haces a través de la prensa y a través de los escándalos, y lo haces con respeto, y te hubieras acercado a él cuando él estuvo tan mal. Tuviste un año con él internado. Digamos, a ver, yo me acerqué al sanatorio muchas veces a llevarle una oración, un rosario. ¿Cómo no lo vas a hacer vos que pensás que tenés un vínculo? Graciela, ¿y tú qué le dices a toda esa gente que, bueno, hay mucha gente que quiere a doña Olga, pero hay mucha gente también dentro de sus nenas que dicen que allí no hubo tal amor ni nada de eso y le han combatido muchísimo? Tú, desde tu punto de vista como periodista, ¿qué le dices a esto? Bueno, yo diría, Pilar, que primero Roberto era un hombre muy inteligente, que estaba en sus plenos cabales el día que le dijo a Olga, venite a vivir conmigo, que eso fue, digamos, en febrero del 2005, ella empieza a vivir con él. Él no necesitaba casarse, lo hizo por una necesidad espiritual de él y una convicción. No se casó nunca antes porque no había encontrado a la mujer ideal. Él me dijo, cuando quise no pude, porque era cuando estaba con Julia Viciani y Julia era separada. Y luego con María evidentemente no quiso. Con Olga, ¿por qué se casa? Para protegerla. ¿Qué hay de la vida de María Elena? Falleció. Falleció hace como 2 años. Lo que te iba a decir es que
Vos podés pensar, bueno, él la quiso proteger a Olga y por eso se casó. No, Olga ya la había nombrado heredera de todos sus bienes. No hacía falta que se casaran. Él se casó porque quiso. Él eligió además, fíjate vos, no solamente el lugar donde casarse, Banfield, que tanto significaba para él, sino que eligió al sacerdote, que era el sacerdote que lo acompañó cada vez que él estuvo internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Casamiento. Si vos no le das un valor a esa ceremonia, si es un trámite para que te herede Olga, como algunos dijeron, para que no quede en el Estado, no te hubieras tomado esa molestia. Por otra parte, además es un error que le hubiera heredado el Estado a Roberto, porque Roberto sí tenía familia, tiene una tía que está viva. Es decir, que no es que él no tenía a nadie en el mundo. De hecho, él a la tía la vio hasta que él se murió. Así que yo creo que uno muchas veces opina porque le llaman la atención ciertas cosas o porque dice cómo se va a enamorar. ¿Por qué se va a enamorar de ella y no de mí, no de vos, no de tantas mujeres que él tuvo? Sí. Y yo, que soy medio romántica, porque eso me lo transmitió él, digo que uno no elige de quién se enamora. A uno le sucede y listo. Lo que pasa es que no siempre uno tiene la capacidad de verlo y no siempre uno se anima a vivirlo. Imagínate él, con casi 60 años, con un enfisema que sabía que era mortal, con oxígeno y un carrito llevándolo, animarse a vivir el amor. ¿Qué le podía ofrecer él a Olga? Una mansión, una joya. No le podía ofrecer ir a un restaurante, salir, la vida de una persona común, un matrimonio, ni un noviazgo común le pudo ofrecer. O sea, imagínate cuánto amor hubo en él para durante 9 meses llamarla por teléfono y decirle, Olga, yo soy para vos. Qué bonita historia y qué lindo que la estés compartiendo, Graciela. La verdad es que yo a Roberto lo quise muchísimo, más que como artista, como hombre. Como artista, ¿qué voy a decirles a ustedes que lo conocen? Sí. Es espléndido, creo que es uno de los mejores artistas no solo de Argentina, sino de América. Y como hombre, esa primicia para contarle lo que le sucedía, su enfisema. Pero cuando termina esa nota, que nos quedamos todos impactados, porque él nos cuenta cómo casi se muere. Era la primera vez que se conocía la gravedad de su situación. Exactamente. De salud. Y cuando termina esa nota dice, bueno, vamos a distendernos, Gracielita, te voy a dar una nota sobre otra cosa. Y hablamos sobre los osos de peluche que le tiraban las fans, las bombachas, la cadenita, él tenía una pulsera de oro macizo que había hecho con todas las cadenitas que le tiraban las fans, el anillo de sello que siempre llevaba. Y a partir de ahí ya siempre lo entrevistaba. Y ya él me decía Gracielita y yo le decía Don Sánchez. O sea, tenía una amistad como periodística, no amistad de ir a tomar algo, de hablarnos por teléfono. Pero por supuesto, cuando él empezó a grabarse en su estado de salud, inclusive en el 2002, que estuvo muy grave, yo pasaba por el sanatorio, le dejaba un recuerdo. Yo sabía que él era muy devoto de la Virgen de San Nicolás y me fui una vez hasta San Nicolás y le compré un rosario y se lo llevé. Qué bonito. Cuando me casé lo invité a mi casamiento. ¿Y fue? No vino, me mandó saludos. Pero bueno, realmente yo lo quería mucho. Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no sé irán, porque a mi lado tú no estás. Me imagino que tuviste muchas oportunidades de conversar con él, conocerlo como Roberto Sánchez. ¿Cómo era Roberto Sánchez? Sabemos quién era Sandro, porque obviamente lo hemos visto en películas, en sus canciones, pero ¿cómo era Roberto? Bueno, Pilar, eso era lo que a mí más me atormentaba, saber cómo era Roberto. De hecho, yo, como te dije antes, le decía Don Sánchez, porque Sandro, me parecía que no, porque él no se llama Sandro. Y Roberto no tenía tanta confianza al principio, entonces le decía Don Sánchez. Y en cada entrevista que le hice durante los 10 años que compartimos, trataba de llegar a él desde ese lugar. Y él algunas cositas me ha contado, por ejemplo, me contó cuando se enamoró de Olga. Hagamos un break ahí, porque es que Graciela lo conoció como en un antes y un después, con su familia anterior y luego, bueno, viviste periodísticamente su paso hacia su nuevo hogar. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo lo que te podría decir Cuando lo conociste, ¿estaba con quién? Estaba con su pareja desde hacía muchos años, con María Elena Albornoz, que vivía con él. Y además ahí en Banfield también. Banfield, y vivía con los hijos de ella, y a los nietos de ella los había criado también un poco como si fuera el abuelo. De hecho, fue el padrino de la boda de la hija menor de María Elena, y yo a ella la conocí. Inclusive en mi primer libro, Sandro el ídolo que volvió de la muerte, yo le dedico un capítulo a María.
Yo siempre la impresión que tenía es que él no estaba enamorado, de ella. que él la quería mucho y que estaba agradecido porque María Elena había cuidado a la mamá, a doña Nina. Ah, sí, es que hay una confusión porque algunos dicen que fue doña Olga la que él cuidó, que era la enfermera, pero fue No, María Elena. Fue María Elena. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa ruptura? O sea, ¿qué te Yo creo diste que lo que le cuenta? pasó a Roberto es que él ya estaba enfermo y él se dio cuenta que quería vivir de otra manera. Él estaba en una búsqueda, tal vez no se animaba a decir que estaba en esa búsqueda. Tampoco era un hombre que... Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su... Y en este recorrido por los recuerdos de Sandro nos hemos encontrado aquí con Graciela Guiñazú, que es una periodista destacada aquí de Argentina y que además se ha destacado, entre muchas otras cosas, por seguir muy de cerca la vida de Sandro, tanto que ha publicado varios libros sobre él, ha estado en su casa. Me contaron, yo no sé, Graciela, si es verdad, pero creo que era la única periodista que Sandro le permitía entrar a su casa y hablar con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Te he conocido en Junín cuando se inauguró la escultura, Sí. la primera escultura de Roberto. La verdad es que yo entraba en la casa, pero en la parte que nosotros llamamos el locutorio, que es donde recibía él a las nenas y a los nenes el día de su cumpleaños, el 19 de agosto. Allí le hice varias entrevistas y luego lo entrevistaba en todas partes, es decir, en un restaurante, en el camarín, en el escenario, en Buenos Aires, en Rosario, en Junín. Otra vez las campanas volarán. ¿Cuándo empieza esa etapa tuya siguiendo a Sandro periodísticamente? Bueno, yo era periodista en ese momento de Crónica Televisión, que es un canal de noticias de Buenos Aires, de Argentina. Cubría todo tipo de reportajes y notas, desde policiales, espectáculos, lo que se te ocurra. Y un día me mandan a la casa de Banfield a hacer un informe que se llamaba ¿Qué le pasa a Sandro? Eso fue en el año 1995. Cuando empieza a conocerse la noticia de su enfermedad y de su Fue quebranto antes, de lo que pasa salud. es que Roberto cuando no actuaba se recluía en su casa, entonces cada tanto se hacían informes sobre dónde estaba. Ah, Y yo fui durante unos meses todos los días a la puerta de Banfield, me paraba y pasaba una vecina, le tocaba el timbre, hablaba con el señor de la esquina y así iba haciendo informes sobre la vida de Roberto. Y él más de una vez me vio por el portero visor. Entonces cuando por primera vez lo veo, en 1996, cuando debuta con Historia Viva, en San Nicolás, que fuimos a cubrir su regreso ahí, él ya me conocía de cara. claro. Ese día no me dio una nota. Hice todo el recital, fui al camarín, hicimos tomas con la cámara y cuando termina, tocaba el momento del reportaje y él dice, c'est fini. No. Y así mira a cámara y dice, c'est fini, y c'est fini, no me dio la nota. Frustración total. Tremenda, porque yo la verdad es que tenía como un entusiasmo por conocerlo. Después lo vimos en el restaurante que había cerrado para él y él estuvo contando chistes, todavía fumaba Roberto. Y a partir de ahí siempre el canal me mandaba a mí. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si tú haré morir yo por ti. ¿Cómo se dio el momento en que ya después del Cefini Del te dio CFI pasaron 2 años. ¡Ay, bastante! Porque- 2 años en que seguiste tocando su timbre. Exactamente, y Qué en el 98 persistente. debuta él en Gracias, 35 años de amores y pasiones en Rosario. Vamos con el dueño del canal, Héctor Ricordo García, que es un prócer del periodismo en Argentina, a hacerlo. Y él ahí apenas me ve, me dice, hoy sí te voy a dar una nota. No, friegue. De todas formas, como él tenía que contar su enfermedad, lo eligió a García para darle... Puede pasar por lo que ellos pasaron, porque ellos vivieron juntos 5 años. De esos 5 años, 2 fueron de felicidad. El tercero, más de espinas que de rosas. Ay, sí. El cuarto, de muchísimas espinas. Y el quinto, rodeado de espinas. Y lo que se vino después. Entonces yo digo que uno, para acompañar y sostenerle la mano a alguien en determinados momentos, realmente tiene que estar enamorado. Porque vos no podés estar con una persona, por más interés económico que haya, Tienes por más razón. que vos puedas heredar lo que sea, si no hay amor. Es verdad. Buscas una cuidadora, buscas otra persona, no estás sosteniéndolo la mano. Y además Olga, a mí cuando hicimos Sandro Íntimo, me relató 2 o 3 veces cómo fue el momento en que Roberto se murió. Ah, sí, me lo comentó. Y yo te aseguro, Pilar, que a mí me conmovió
lo que ella me transmitía y cómo lo sentía. Y de hecho, cuando estábamos leyendo las correcciones del libro para entregarlo a imprenta, ella no podía leerlo de corrido. La emoción que ella sentía, la risa con la que se reía en una anécdota que descubría que habíamos puesto ahí. El día que descubrimos, que fue de casualidad buscando un buen final para el libro, que fuera un final feliz, que Roberto le había pedido la mano a los hijos y no antes que a ella. ¿Serio? Ella se murió de la emoción y yo digo, Qué bueno. eso es amor, realmente es amor. Y respeto. Y si Roberto, también lo sostengo por lo que yo lo conocí, decidió dejar de cantar en el 2004, que nadie sabía que el 16 de mayo iba a ser el último recital, que fue con La Profecía, fue también por amor, porque él antes necesitaba del público para seguir viviendo. Porque yo eso se lo pregunté muchas veces, ¿por qué cantás con oxígeno, con ese tubo? ¿Por qué te expones así? En 2004 los recitales fueron muy jorobados. ¿Todo eso está aquí? Eso está un poco ahí, está un poco en cada lugar. Aquí está incluso la foto tuya con... Sí, esto es en el camarín. ¿Le preguntaste acerca de la paternidad? Si él añoraba un hijo, ¿por qué no los tuvo? ¿Qué pasó? Sí, se lo pregunté muchas veces. ¿Por qué no se dio? Porque él no estaba preparado cuando era joven para tenerlo y luego ya la vida había pasado y no había encontrado la persona. ¿Y de esa chica Sandra que anda por ahí diciendo que es hija? Yo no la conozco por televisión. De todas formas yo creo, y bueno, lo digo con una cierta experiencia de vida, porque algo así ha sucedido en mi familia, que cuando vos querés saber realmente, vos obrás de otra manera. Ella tuvo y lo sabía cuando Roberto estaba enfermo, porque de hecho el ADN se hizo con él en vida y antes de que él fuera internado, y tuvo muchas oportunidades durante 3 años de acercarse a él, inclusive cuando él estaba muy enfermo, y no lo hizo. Ella reapareció o apareció en los medios por primera vez con él ya fallecido y eligió los medios. Entonces a mí eso me llama la atención, porque además yo conociéndolo como lo conocía Roberto Sánchez, digo, era un caballero, una persona íntegra, una persona de muchísimos valores. Y si él hubiera sospechado que él tenía una hija, la hubiera reconocido, porque de hecho en este libro yo cuento, cuando le pregunto, ¿y todos los hijos que dijeron que tuviste en el exterior del país? Y él me dijo, si yo hubiera tenido un hijo, lo hubiera reconocido. Y yo te aseguro, Pilar, que si él supiera que ella era su hija, la hubiera reconocido. Tal vez la justicia con el tiempo